ya lo mencionamos, hermanos, hemos llegado al final de las doctrinas de la gracia y me gustaría, hermanos, que pensáramos en un caso que se ve mucho en las iglesias, y es el caso de las personas que se ven comprometidas con la iglesia. Tú ves a esa persona y ves que esa persona ayuda dentro de las iglesias. Tú ves que esa persona se acerca a los hermanos para atenderlos. Tú ves a esa persona sirviendo en diferentes ministerios dentro de la iglesia y por ende ellos vienen a la iglesia, ellos oran en la iglesia, ellos leen la Biblia, pero pasa algo, hermanos, y de la nada abandonan su fe. Abandonan su fe. Y esto pasa con muchas personas. Aparentemente, hermanos, ellos estaban con Cristo, pero de la nada abandonaron su profesión de fe. Y no solamente ellos lo dicen de manera verbal, no solamente ellos dicen, yo ya no quiero nada con Cristo, sino que también sus vidas se ven apartadas de la obediencia a Dios. Sus vidas se ven apartadas de la obediencia en Cristo y entonces ahora ves a esa persona pecando. Antes la veías muy comprometida, muy metida en el cristianismo, pero ahora la ves afuera pecando, desobedeciendo a Cristo. Y la pregunta, hermanos, que nos podemos hacer en estos casos es, pues, ¿qué pasó con ellos? ¿No es cierto? Porque aparentemente ellos iban muy bien. Ellos servían, ellos buscaban a Dios, ellos oraban, ellos leían la Biblia. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se apartaron de la fe si estaban sirviendo? ¿Por qué se apartaron de la fe si ellos venían a la iglesia? Hermanos, ¿acaso ellos perdieron su salvación? ¿Acaso ellos no se esforzaron lo suficiente para mantener su salvación segura? O, hermanos, en un caso personal, nosotros mismos podemos llegarnos a preguntar, yo que soy cristiano, ¿yo puedo llegar a tal punto de abandonar mi fe? ¿Yo como cristiano? Hermano, realmente estas son preguntas válidas, ¿no es cierto? Son preguntas que nos podemos hacer. Pero ¿saben algo? La Biblia contesta estas preguntas. Las contesta. Y la idea, hermanos, es ir poco a poco contestando estas preguntas. Y la doctrina que nos ayuda a contestar estas preguntas es la última doctrina de la gracia que nos falta por estudiar, la cual se llama la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Esta doctrina, hermanos, simplemente habla de la obra sobrenatural de Dios para preservar a los cristianos a la salvación por medio de la fe que ellos tuvieron en Cristo Jesús. De esto en esencia habla esta doctrina de la perseverancia de los santos. Es una obra sobrenatural de Dios para preservar a los cristianos en la salvación. Entonces, hermanos, contestando la primera pregunta, ¿puede un verdadero cristiano perder su salvación? ¿Un verdadero cristiano puede perder su salvación? La respuesta a esta pregunta es un no. Un verdadero cristiano no puede perder su salvación. ¿Sabes por qué, hermano? Porque un verdadero cristiano va a perseverar hasta el final. Una persona que realmente se ha arrepentido de sus pecados, que verdaderamente ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, una persona que realmente obedece de manera no perfecta, pero sí comprometida a Dios, el que hace eso en obediencia, entonces él o ella no pueden perder su salvación. Es imposible que un cristiano verdadero pueda perder su salvación. Es imposible. Y de esto, hermanos, de esto habla esta doctrina. De esto habla la doctrina de la perseverancia de los santos. Habla de la promesa que Dios le da a sus hijos para salvarlos y llevarlos a una vida eterna. Pero, hermanos, debemos de aclarar un punto muy importante.
esta promesa que Dios le da a sus hijos para salvarlos y llevarlos a una vida eterna, esta promesa no es para el que profesa ser cristiano. Esta promesa no es para el que dice ser cristiano. No. Esta promesa es para el que busca genuinamente a Cristo como un verdadero creyente. No es para el que se dice ser. Esta promesa es para el genuino cristiano, para el verdadero cristiano. Porque, hermanos, hay una diferencia abismal entre el que dice ser y el que realmente ha nacido de nuevo. Hay una diferencia muy grande, hermanos. Entonces, esta promesa de Dios es para aquellos que realmente son cristianos verdaderos. Es para aquellos que realmente han sido salvados y limpiados por la sangre de Cristo. Y hay un versículo, hermanos, que nos habla claramente acerca de esta doctrina. Y es Romanos 8:28. Si me acompañas, por favor, a Romanos capítulo 8, versículo 28. Y es muy claro este versículo que vamos a leer, hermanos. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos, escucha, que a los que aman a Dios. Detente ahí tantito, hermanos. Nota que esto que va a continuar diciendo Pablo no es para todos. Solo es para los que aman a Dios. ¿Ok? Entonces vean lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué va a pasar? Todas las cosas les ayudan a bien. Y escucha, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez, no es para todos el llamamiento, solo es para los que son llamados, para los que Dios ha escogido. Y vean, continúa Pablo explicando de manera más amplia, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, o sea, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escucha versículo 30. Y a los que predestinó, o sea, a los que Dios ya eligió de antemano, son los predestinados. A los que Dios eligió, a los que Dios predestinó, a estos también que llamó. ¿Recuerdas? Este es el llamado eficaz, lo estudiamos en la gracia irresistible, ¿no es cierto? Dios los llamó, y a los que llamó, a estos también que justificó. Ahora, tú eres predestinado por Dios, tú eres llamado por Dios, tú eres justificado delante de Dios porque el Espíritu Santo te ha regenerado y Cristo pagó por ti. Entonces tú eres justificado. Y vean, continúa diciendo al final: y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Los que Dios ha predestinado, los ha llamado, los ha justificado y por último los ha glorificado. Hermanos, esa es la perseverancia de los santos. Los santos van a perseverar hasta el final. Los santos van a ser glorificados hasta el final porque Dios los escogió de antemano. Dios los predestinó, los llamó, los justificó y en un futuro los glorificará. Nota, hermanos, que Dios te lleva desde el principio hasta el fin. Es Dios, es Él el que te va a ayudar a perseverar hasta el final. Nota, hermanos, que desde el principio hasta el final la salvación es una obra total de Dios, ¿no es cierto? La salvación no depende de ti, la salvación no depende de tus obras, sino que la salvación depende única y exclusivamente de Dios. Porque Él es el que te llama, el que te predestina, el que te llama, el que te justifica y el que te glorifica. Es Dios el que lo hace. ¿Se dan cuenta? Esta es la perseverancia de los santos, hermanos. Los santos hasta el final van a llegar, gracias a que Dios está interviniendo. Pero ¿sabes algo, hermanos? El Antiguo Testamento también enseña esta verdad. Vean lo que dice Jeremías 32:40.
Jeremías 32:40, vean lo que dice el Antiguo Testamento. Jeremías 32:40, vean lo que dice el profeta Jeremías 32, versículo 40. Dice así la palabra de Dios, profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 40, dice así, y aquí está Dios hablando, y Dios habla a su pueblo de Israel y le dice, y haré con ellos pacto que eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nota, hermanos, que este es un pacto que Dios hace para los israelitas, ¿no es cierto? Y básicamente les está diciendo que Dios, Él mismo, hará que no se vuelvan atrás, ¿no es cierto? Que Él mismo cambiará sus corazones para que no se aparten de Él. Nota, nuevamente, esta es una obra que Dios está haciendo únicamente, ¿no es cierto? Es una obra exclusiva de Dios. Él es el que hace el pacto. Él es el que hace el bien. Él es el que cambia el corazón. Es una obra 100% de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo, hermano? Este pacto no solo es un pacto para los israelitas. Este pacto trasciende hasta el Nuevo Testamento y también aplica para nosotros, la Iglesia de Cristo. Porque nosotros, hermanos, somos un injerto que se le añadió al tallo original. El tallo original son los israelitas, pero Dios, en su amor, en su soberanía, puso un injerto que somos nosotros, la iglesia. Y entonces, ahora, hermanos, gracias a que Cristo murió por nosotros, estas palabras son para ti, creyente verdadero de Dios. Dios te dice que Él hará contigo un pacto eterno, que Él no se volverá atrás de hacerte el bien, que Él te pondrá un corazón nuevo para que tú lo sigas, para que tú aprendas a estar en Él. Esta promesa, hermanos, también es para ti. Pero nota el versículo 39, porque estas palabras tienen un contexto. Nota el versículo 39, lo que dice. Dice versículo 39, y les daré un corazón y un camino para que me teman, ¿cómo? Perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Nota, hermano, que la obra de salvación, otra vez lo recalco, es una obra soberana de Dios. Pero esta obra que hace Dios no es una simple obra que se acaba, no. Dice ahí en el versículo 39 que Dios les dará un corazón y un camino para que teman, como perpetuamente. Esta palabra perpetuamente, hermanos, una de las mejores traducciones es toda clase. Así se traduce esta palabra, como toda clase. O sea, lo que está diciendo el versículo es que Dios les dará un corazón y un camino en toda clase, para que me teman en toda clase. O sea, ¿cuál es la idea, hermanos? La idea aquí de Dios es que Dios cambiará tu corazón para que todas las partes de tu ser sean nuevas. Esa es la idea. Dios te dará un corazón, te dará un camino para que tú temas en toda la clase. O sea, en toda la clase, en todo tu cuerpo, en toda la extensión de tu ser. Y así tú tengas un verdadero temor de Dios. Y entonces, hermanos, tú al tener un verdadero corazón, entonces va a pasar lo que pasa en el versículo 40. Dice al final del versículo 40, para que no se aparten de mí. Si tú tienes un corazón nuevo, regenerado por Dios, entonces tú no te vas a apartar de Dios. Esta es la promesa que Dios nos está haciendo. Que Dios va a cambiar todo tu ser para que tú permanezcas con Él para siempre. ¿Te das cuenta, hermano? Esta es una obra total de Dios. Dios es el que lo hace, pero Dios es el que los da también. Él te está dando esta salvación perpetua. ¿Ven lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12?
en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12, vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y Pablo dice que ocupaos. Esta palabra de ocupaos se traduce mejor como lleva a cabo. Lleva a cabo en vuestra salvación con temor y temblor. Detengamos aquí tantito, hermanos. Aquí Pablo simplemente está diciendo que tú debes de llevar a cabo un progreso de santificación en tu vida. Tú debes de llevar a cabo tu salvación con temor y temblor. O sea, tú debes de ser santo cada día. Tú te debes de santificar a Dios cada día más en tu vida. Pero nota la razón. Nota por qué tú te santificas cada día. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nota, hermano, al final es Dios el que te ayuda. Al final es Dios el que te lleva a que tú tengas un proceso de santificación en tu vida. Dios es el que te pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto pasa, hermanos, gracias a lo que estuvimos viendo en Jeremías 32:40. Esto pasa gracias a que el Señor dice, y haré con ustedes un pacto eterno. Tú te santificas día a día porque Dios hizo un pacto contigo para que tú llegues santo delante de Él, para que tú vayas a una vida de santidad en santidad delante de Él, gracias a que Él hizo un pacto contigo. Y este pacto, hermanos, no tiene fin. Es un pacto perpetuo, como lo decía Jeremías. Perpetuo. Y hermano, la doctrina de la perseverancia de los santos realmente es una doctrina que se basa en el carácter de Dios. Porque si te das cuenta, Dios mismo dice, yo, Dios, los voy a regenerar. Yo les daré un corazón nuevo. Yo haré que toda su vida vaya en santidad por toda la eternidad. ¿Y saben qué? Doy mi palabra, porque este es un pacto eterno que yo haré con ustedes. Esto se basa totalmente en el carácter de Dios. Porque, hermanos, esto nos debe de motivar también, hermanos, a orar por nuestros seres queridos. Porque la perseverancia de los santos, hermanos, tiene que ver 100% con la obra y voluntad del Señor. Y si tiene que ver la salvación con el Señor, entonces esto nos debe de motivar para orar por nuestros seres queridos, que ellos que no han alcanzado de la salvación. Nosotros debemos decirle al Señor, Señor, ten misericordia de ellos. Tú cambias sus corazones, tú llévalos en santidad para que ellos preserven esa salvación hasta el final. Porque, hermanos, el único que cambia vidas, ¿quién es? Es Dios. Es Dios, es Cristo. Él es el único que regenera los corazones. Y nosotros, hermanos, debemos de apelar a su misericordia para que nuestra familia alcance el favor de Dios. Entonces, nota, hermano, que tus oraciones son importantes. Porque no solamente se trata de hablarles el evangelio y ya. No. También hay que rogarle al Señor para que los transforme. Como lo vimos en la doctrina del llamado eficaz, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Él es el que hace el llamado. Él es el que hace la obra de salvación. Entonces hay que rogarle al Señor para que así sea con nuestras familias. Porque no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos, sino por medio de la gracia en Cristo Jesús. Pero nota, hermanos, cómo esta doctrina de la perseverancia de los santos también se le conoce
como la preservación de Dios. No solamente se le conoce como la perseverancia de los santos, sino también se le conoce como la preservación de Dios. Pero si te das cuenta, hermanos, tiene estos dos nombres por una razón. Porque cuando tú lo llamas la perseverancia de los santos, ahí apunta a una perspectiva desde el lado del creyente. O sea, el creyente, el que es santo, tiene que perseverar hasta el final creyendo en Cristo Jesús. ¿Ok? Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva de la preservación de Dios, entonces ahí nosotros nos damos cuenta que es Dios el que está ayudando al creyente para ser santo y así él persevere hasta el final. O sea, desde nuestro enfoque, hermanos, nosotros nos esforzamos para vivir en santidad. Pero atrás de esto, ¿quién está? Está Dios. Está Dios obrando en nuestros corazones para que nosotros lleguemos a la eternidad con Él. Y no estamos hablando, hermanos, de ganarnos la salvación por obras, porque la salvación no es por obras. El verdadero cristiano es salvado no por practicar la ley, sino el verdadero cristiano es salvado porque Dios le dio el regalo de la salvación. Pero el cristiano verdadero que fue salvado por Dios, también vemos en las Escrituras que hará todo en su vida para practicar las buenas obras que Dios les ha encomendado. En otras palabras, hermanos, tus obras serán un reflejo de tu salvación. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y todo esto pasa gracias a que Dios hizo un pacto eterno contigo. Y si tú eres un creyente verdadero, entonces tú vas a perseverar hasta el final por la obra que Dios, el Dios Trino, hizo en ti. Porque vean lo que dice las palabras del Señor Jesucristo ahí en Juan 10:27. Juan 10:27, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Escucha, dice así la palabra de Dios, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida, ¿qué? Eterna. Esa vida nunca se acaba, es eterna. Y escucha, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nota, hermano, que la salvación eterna solo es para ¿quién? Para las ovejas de Cristo. Solo es para las ovejas. Porque Él está diciendo que si las ovejas oyen mi voz, ellos me van a seguir y cuando me sigan, yo las voy a poner en mis manos y nadie me las va a arrebatar. Entonces la salvación eterna solo es para las ovejas. Si tú eres hijo de Dios por fe en Cristo, escucha, hermano, tú jamás vas a perecer. Jamás vas a perecer. Tu fe será hasta el final porque tú estás protegido o estás protegida bajo el poder de Cristo y bajo el poder del Padre. Y hermanos, la salvación realmente es una salvación gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es eterna. No es una salvación que se acaba, que se esfuma. Es una salvación eterna. Por eso es gloriosa la salvación. Porque es eterna, porque no perecerá jamás. Y si tú eres un hijo de Dios, tú ya la tienes. Tú ya la tienes. Ahora, hermanos, el saber que yo ya tengo la salvación y que jamás la voy a perder, porque es eterna, porque está en las manos de Dios, porque está en las manos de Cristo y del Padre. Al saber eso, hermanos, entonces, esto es una motivación para que yo peque más.
Al saber que yo soy salvo, siempre salvo, entonces esto me tiene que motivar a pecar más. Porque eso dicen muchos, hermanos. Muchos dicen, como mi salvación está segura, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Es válido eso? Vean lo que dice Romanos 6, versículo 1. Pablo contesta esto en Romanos 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Vean lo que dice Pablo a los romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice así. Escucha. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Detengámonos ahí tantito. O sea, hermanos, si Dios nos ha salvado y esa salvación está segura en Él, entonces tenemos que pecar más para que la gracia de Dios sea más. Dice el versículo 2, en ninguna manera. O sea, imposible. Eso no puede pasar. Escucha la razón. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, realmente Él pagó todos nuestros pecados. ¿Por qué tendríamos que irnos al pecado? Hermanos, si Dios nos ha salvado y esa salvación está segura en Él, entonces tenemos que pecar más, dice Pablo. No, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que Cristo haya muerto por tus pecados y después tú vayas y peques. Y si tú lees todo el capítulo 6, hermanos, de Romanos, el argumento de Pablo es este. Nosotros ya somos cristianos. Nosotros ya somos hijos de Dios. Y antes éramos pecadores, pero ahora Cristo nos ha transformado. Y ese es el argumento de Pablo. Éramos pecadores y ahora somos transformados en Cristo. Porque esta es la realidad, hermanos. Si tú amas al Señor, tu deseo más grande va a ser amarlo a Él y amar a su palabra. Obedecerlo. Un verdadero cristiano no se va a ir al pecado. Un verdadero cristiano ama al Señor y ama su palabra. Vean lo que dice Juan 14, 23. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Vean lo que dice Juan 14, 23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará, o sea, obedecerá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te das cuenta, hermano? No se trata de decir, entonces, porque Él me salvó, jamás voy a perder mi salvación y entonces voy a hacer lo que yo quiera. No, no se trata de eso. No es así, hermanos. La persona que llega a estas conclusiones, esa persona da evidencia que no ha entendido el Evangelio, da evidencia que no sabe qué es la salvación, que no sabe qué es llegar a Jesucristo. Y en pocas palabras, el que tiene esos pensamientos no es salvo. No es salvo. Hermano, ¿tú quieres vivir como antes? ¿En tu pecado? Porque si es así, hermanos, entonces tú reflejarás que nunca has sido salvado por Dios. Tú reflejarás que Dios jamás te ha salvado. Nosotros tenemos que vivir con una fe, pero esa fe no es de nosotros, sino es una fe que Dios nos da. Porque recuerda, todo el paquete de la salvación es dada por Dios. Pero esa fe te va a llevar a las buenas obras. No para salvación, pero sí como una evidencia de que tú ya has sido salvado. Y tú tienes que tener las buenas obras que Cristo te ha dado, hermanos. Entonces, hermanos, hay que dar evidencia de nuestra verdadera salvación.
no creyendo que simplemente porque ya nos salvó Dios, entonces nosotros haremos lo que nosotros queramos. Pero no es así. Tú debes de tener la confianza en Cristo, una confianza total, que sí, Él te va a preservar hasta el final, porque Dios te está sosteniendo, porque Dios te está guardando. Pero es por Dios, no es por ti. No son por tus obras, buenas o malas, es porque Dios así lo ha decidido. Y vean, más atrás en Juan 6:39, Juan capítulo 6, versículo 39. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39. Vean. Dice Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escucha la voluntad de Dios. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nota, hermano, que aquí vemos que Dios el Padre le regala al Hijo una esposa llamada la iglesia. Y Jesús afirma que aquellos que el Padre le regaló, Jesucristo jamás va a perder ninguno de ellos. ¿No es cierto? Y dice más abajo, vean, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Dios si el Padre no lo trajere. Esa palabra de trajere, hermanos, en griego es helkuo. Helkuo, y se traduce como arrastrar o llevárselo a la fuerza. La idea, hermanos, es que el Padre toma de manera repentina, arrastra, los lleva a la fuerza a los escogidos para entregárselos a su Hijo. Y el Hijo los va a resucitar en el día final. Estos textos son muy claros, ¿no es cierto, hermanos? Dice ahí que Jesús no va a perder nada de lo que el Padre le ha dado. Pero nota el versículo 39. Dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda ¿quién? Yo nada. Dice Jesucristo, yo no perderé nada. O sea, la responsabilidad es mía. Yo los guardaré, dice el Señor Jesucristo. Hermanos, hay personas que no creen estas palabras. Hay personas que no creen en la doctrina de la perseverancia de los santos. Y ellos creen que un escogido de Dios sí puede perder su salvación. Pero si tú crees que un verdadero escogido de Dios, un verdadero hijo de Dios, puede perder la salvación, ¿sabes qué estarías haciendo? Estarías atacando directamente al carácter del Señor Jesucristo. Porque entonces tú lo estás poniendo como un mentiroso. Porque si un escogido se pierde, entonces estas palabras son falsas. Y él queda como un mentiroso. Su duda queda por los suelos, su fidelidad queda por los suelos, su omnipotencia queda por los suelos, su palabra queda por los suelos. Porque él lo está diciendo claramente aquí que él no va a perder a ninguno. Y él mismo dice, yo soy responsable de eso. Yo mismo. Pero, hermanos, Jesucristo es muy enfático en esta idea. Y vean lo que dice Juan 10:27. Regresamos. Juan 10:27. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo, otra vez, siempre él apuntando a sí mismo, ¿no es cierto? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nota, hermanos, cómo las ovejas de Cristo tienen una vida eterna porque Cristo mismo se las dio.
y jamás van a perecer porque esa vida está en Cristo mismo. Él se hace responsable de la vida de sus ovejas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tener una vida eterna implica eso, que es algo eterno, que es algo que no se acaba, que es algo que va a suceder para siempre. Y Cristo es responsable de eso. Y Él, hermanos, no le pesa ser responsable, porque Él es Dios. Por eso, en un versículo que leímos, dice: yo y el Padre uno somos. La salvación está en mis manos. ¿No es cierto? Por eso, hermanos, nosotros decimos que nuestra salvación está segura en Dios. Porque dice al final del versículo 28, dice: nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Tú estás seguro en la mano poderosa de Cristo y nadie las puede arrebatar. Pero esta mano de Cristo, hermanos, es la misma mano que te salva. Es la misma mano que te sostiene hasta el final. Pero también es la misma mano que te da esperanza, que te da fe, que te da tranquilidad en los días de tribulación. Pero también es la misma mano que te da gozo, que te da paz, que te da alegría en tu vida cristiana. Es la misma mano que hace todo, porque todo en nuestra vida depende de una persona, Cristo. Y si tú has confiado en Cristo por medio de la fe y te has arrepentido de tus pecados, entonces tú estás en esta bendita mano que jamás te va a dejar. Tú estás ahí. ¿Y qué crees? Nadie te podrá arrebatar de esa mano. Ni siquiera las fuerzas más potentes del infierno te podrán arrebatar de esta mano poderosa de Dios. Hermanos, esto nos debe de dar confianza en nuestra vida cristiana. Nosotros somos pecadores, ¿no es cierto? Y a veces fallamos. Y fallamos grandemente a Dios. Y nuestra mente a veces nos juega mal. Y nuestra mente nos hace pensar: tú ya no eres un hijo de Dios, porque tú ya pecaste. Tú ya pecaste y entonces tú ya vas a perder tu salvación. Y entonces en nuestra carne, en nuestra pecaminosidad, nuestros pensamientos nos empiezan a atacar. Y Satanás quiere que pensemos de esa manera, que la gracia de Dios se nos haya quitado. Y como yo ya pequé, entonces yo ya voy a perder el privilegio de la salvación. Y tu mente te empieza a atacar. Pero hermano, la mano poderosa de Cristo está sobre ti. La mano poderosa jamás te va a dejar caer. Jamás dejará que tú te pierdas. ¿Puedes pasar por momentos de duda? Claro que sí. ¿Puedes pasar por angustias? ¿Puedes pasar por sufrimientos? Sí. Pero Cristo siempre estará contigo. Y por eso, hermanos, tú día a día crees en Él. Porque tú día a día confiesas con tu boca. Porque tú día a día oras, a pesar de que eres un pecador. Porque Cristo está contigo. Porque Cristo te está sosteniendo. Probablemente, hermanos, han venido dudas en tu corazón, en tu mente: ya no iré a la iglesia. Porque la iglesia está llena y después está vacía. Y yo ya no me voy a esforzar por ir a la iglesia. ¿Pero por qué estás aquí entonces? Por la mano poderosa de Dios. Porque Dios no te ha dejado, hermano. Porque Dios quiere que tú estés aquí. Y recuerda, hermano, esta no es una promesa para el que juega a ser cristiano. Esta es una promesa para el verdadero creyente. Para alguien que ha nacido de nuevo, poniendo su confianza total en Cristo. Y si tú has hecho eso, ten la seguridad que Cristo te está sosteniendo. Cristo te está agarrando. Esto nos lleva a la pregunta entonces: ¿puede el creyente verdadero dudar de su fe? ¿Puede el creyente verdadero tener una sacudida en su vida? La respuesta es claro que sí. Nos gustaría decir que no, pero el creyente verdadero tiene pruebas. El creyente verdadero tiene luchas en su vida, ¿no es cierto? Nos gustaría decir: todo cristiano está firme y siempre va a estar firme. Hermanos, por desgracia no es así. La duda puede llegar en nuestras vidas.
la confusión, la falta de fe puede llegar en nuestras vidas. Y llegó en la vida de Pedro, y ve lo que dice Lucas 22:31. Lucas 22:31, ve lo que dice el Señor Jesucristo. Por supuesto que aquí Pedro es un reflejo de nosotros los creyentes. Dice Lucas 22:31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Nota, hermano, posiblemente la fe de Pedro iba a faltar, ¿no es cierto? Posiblemente él sería, dice aquí, sacudido como trigo por Satanás. Hay luchas, hay persecución, hay angustias en el corazón. Y a veces nosotros nos reflejamos con Pedro. En mi vida hay situaciones enormes. En mi vida hay situaciones que realmente parece que yo no lo voy a lograr, que yo no voy a llegar a la meta. La fe me está faltando porque yo soy débil. Pero hermanos, la promesa aquí es clara, ¿no es cierto? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, versículo 32? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esta misma oración, hermanos, es la misma oración que Jesucristo hace por todos nosotros. Tú serás sacudido como trigo, tu fe te va a faltar, tú estarás más abajo del suelo, sí, pero ten la seguridad que Cristo ora por ti para que esa fe nunca te falte. Nunca. Hermano, ¿tú sabes qué está haciendo Jesucristo ahorita en este momento? Claro, Él está intercediendo por los suyos delante del Padre. Él nos está sosteniendo con sus oraciones continuas, porque Él es nuestro intercesor. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, la primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, escucha, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado, tenemos un intercesor delante del Padre si es que pecamos. Vea lo que dice Hebreos, más atrás, el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, pero también intercede por ellos. No solo los salva, sino que también intercede. Entonces, hermano, tú puedes dudar en tu fe, sí, pero siempre, siempre Jesucristo estará detrás de ti, sosteniéndote en todos los sentidos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque sus hijos jamás van a caer. Ese es el trabajo de Cristo, sostener a sus hijos hasta el final. Ve lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Nota, es Dios el que nos hace renacer, ¿no es cierto? Por medio del Espíritu Santo nos regenera y nos hace renacer. Y escucha, continúa diciendo, para una esperanza viva. Está hablando de la vida eterna, está hablando de la salvación. O
sea, Dios nos hace renacer para que nosotros tengamos una salvación. Y escucha la razón, continúa diciendo el versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y escucha, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, esa palabra de inmarcesible se traduce como sin pérdida de calidad. O sea, la salvación que Cristo nos da es una salvación limpia, no pierde su calidad. Así es la salvación de Cristo. Y vean, continúa diciendo el texto, reservada en los cielos para vosotros. Y esto es lo glorioso, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nota, hermano, tú eres guardado por medio del poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, tu salvación nunca se va a perder, porque la obra que hizo Cristo es inmarcesible, o sea, es limpia en calidad, es suprema, es perfecta, y gracias a eso tú estás guardado, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe. Nota nuevamente, hermano, el verdadero creyente va a perseverar hasta el final porque está guardado en el poder de Dios. No hay más. Entonces, hermanos, quiero que veas que la perseverancia de los santos es una salvación trinitaria. Y este tema lo hemos tocado desde el principio, desde la primera doctrina que vimos hasta el día de hoy. Si no has visto las doctrinas o las quieres recordar, ya todas están subidas en YouTube. Las puedes volver a ver y te darás cuenta, hermanos, que toda la obra de salvación es una salvación trinitaria. El Padre hace la promesa, ¿no es cierto? El Hijo hace efectiva esa promesa en la cruz y en su resurrección Él está intercediendo para que esa promesa no caiga, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Regenera nuestros corazones. Y aparte, el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos salvados. Dice Efesios 1:13, vean lo que dice. El Espíritu Santo es nuestra garantía. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, nota, es el proceso de salvación. Una vez que tú eres salvo, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nota, hermano, el Espíritu Santo es el sello que te garantiza tu salvación. La perseverancia de los santos es una obra 100% trinitaria. 100%. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en tu salvación. En esa salvación que jamás vas a perder. Ahora, algunos dicen, no hay que enseñar esta doctrina de salvo siempre salvo. Porque si tú lo haces, entonces la gente se lo va a tomar como un libertinaje y entonces siempre va a ir por el pecado. ¿Realmente es así, hermanos? ¿Nosotros nos tenemos que callar ante estas gloriosas doctrinas? No, hermanos. Nosotros debemos de ser claros con lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y si la Biblia enseña que la salvación es 100% de Dios y que no depende de tus obras, entonces debemos de enseñar eso, ¿no es cierto? Pero también la Biblia enseña que si tú te dejas llevar únicamente por tus deseos pecaminosos, entonces tú estás dando evidencia que jamás fuiste salvado, que no eres cristiano verdadero. Porque, hermanos,
¿Ustedes creen que un cristiano verdadero tomará esta doctrina como una excusa para pecar? No. El cristiano verdadero tomará esta doctrina, la va a ver, la va a estudiar y la va a ver como una de las doctrinas más grandiosas y gloriosas, hablando de la misericordia de Dios para con él que está viendo esa doctrina. Y entonces ese cristiano verdadero decidirá seguir rindiendo su vida entera en obediencia a Él porque ha sido salvado por Dios. Eso es lo que haría un verdadero cristiano, ¿no es cierto? El falso tomará esta doctrina como un cheque en blanco para pecar. Eso es lo que va a hacer el cristiano falso. A pecar. Yo ya soy salvo, entonces pecaré. Pero esa es una evidencia de que probablemente no ha sido salvado. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y ya vamos a ir acabando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen salido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vean más abajo, más arriba. Estas palabras, hermanos, tienen un contexto. Por algo está diciendo Juan, estas palabras. Vean el versículo 17. Versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. O sea, el que obedece haciendo la voluntad del Padre, obedece para siempre. Pero el que no ha permanecido con nosotros, versículo 19, es porque no obedece al Padre. Esa es la implicación que está diciendo Juan. Por eso él se atreve a decir que los que no permanecen con nosotros no son de nosotros porque jamás permanecieron con Dios. Así de sencillo. Entonces, hermanos, no tengamos miedo de esta doctrina. No tengamos miedo de la doctrina de la perseverancia de los santos. Porque el que es verdaderamente salvo, él recibirá con amor y con obediencia a su Dios que lo ha salvado. La doctrina de la perseverancia de los santos, hermanos, no es un cheque en blanco para que tú peques, sino que la doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina que te tiene que abrir los ojos para que tú veas cuán glorioso fue el amor de Dios que te tuvo. Porque tú fuiste un pecador de la depravación total, ¿recuerdan? Pero Dios hizo todo un proceso, el Dios Trino hizo todo un proceso para que tú llegaras a ser santo, a ser justificado y en un futuro a ser glorificado. Hermanos, el poder de Dios es el que nos trajo a la salvación. El poder de Dios es el que nos protege hasta el final. Por eso nosotros continuaremos con nuestra fe hasta el final. No por tus obras, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y con este versículo acabamos, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vean lo que dice. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En pocas palabras, tu salvación de principio a fin es gracias al poder de Dios. Si eres un cristiano verdadero, tú ya no tienes que vivir como antes.
¿Habrá luchas? Claro que sí. ¿Tendrás deseos pecaminosos? Claro que sí. ¿Tendrás deseos en los ojos? ¿Tendrás deseos altivos? ¿Satanás te va a querer atacar? Sí. Pero ¿sabes algo? Tu fe siempre será una fe activa. Porque si tú eres un verdadero cristiano, tú buscarás la piedad, el amor, las buenas obras para el Señor, y eso será una evidencia de que tu fe está siendo sostenida en Cristo. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el resultado de tu buena obra será tu perseverancia hasta el final. Porque esa es tu herencia, hermanos, la salvación eterna, la que Jesucristo te ha dado. Amén. Amén, hermanos. Oremos al Señor, hermanos.